parecido a como este, Primario avanzado. ¿sí? Que es uno chiquitico y rodeado de células poquitas. Ese es el primordial. Este es el primario, ¿sí? Un folículo primario que tiene un ovocito que aumentó un poquito de volumen y que tiene varias capas de las células de la glándula, ¿cierto? De las células de la glándula. Acá afuera sí tenemos la membrana basal y las tecas, ¿listo? Teca interna y teca externa. Vale. Aquí. ¿Qué tipo de folículo es este? Folículo preantral. Ese es el folículo preantral. ¿Por qué? Porque tiene, o sea, todavía no se ha formado bien el espacio, pues, Sí. la cavidad antral, entonces significa que es antes, pues, del Muy folículo. bien. Entonces, es un folículo preantral porque ya se ven espacios entre las células. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que se formaba como un sinsitio, como un canal de riego? Y entonces ya empezamos a ver espacios entre las células que luego van a formar la cavidad antral. Entonces, esto es un folículo preantral. Muy bien. Vale. Entonces, yo voy poniendo el mouse y ustedes me dicen qué es. ¿Listo? Doctor, perdón. Mande. Es para saber si hoy se graba la clase. Sí, claro. Preguntas. Sí, apenas listo. acabamos de hacer el oso con las preguntas. Listo, Grabamos. listo. Entonces, Gracias. la idea es que lo hagamos siempre así. Y si a mí se me olvida, porfa, me acuerden apenas acabamos de hacer la sesión de preguntas, empezar a grabar, ¿vale? Ok. Sí, señor. Entonces, ¿qué es esto? El ovocito secundario. El ovocito, listo. Un ovocito en desarrollo, ¿cierto? Esto, El El cúmulo cúmulo óforo. el cúmulo óforo, que es donde está anclado el ovocito a la pared. Esta, La membrana basal de la granulosa. la membrana basal. ¿Sí? O sea, marca entre la granulosa y las células de la teca. Esto, La zona pelúcida. la zona P, la zona pelúcida. Listo. Esto, La teca interna. interna. vale. Esto chiquito que se ve aquí, Teca externa. vale. Y esto, La granulosa. Células de la granulosa. listo. Muy bien. Entonces, la idea es que ya todos lo sepamos, ¿listo? Que todos lo tengamos fresquito en la cabeza y lo podamos decir, eso es tal cosa, eso es tal. ¿Vale? Bueno, muy bien. Entonces, ¿este cuál es? A ver, ahí está. Músculo piramidal. Listo. ¿De dónde anda la piramidal? Desde la vértebra 2, 3, 4 sacra al sacro. La vértebra Al trocánter mayor. La fosita digital. Fosita digital. El borde superior Lado del del trocánter mayor. trocánter mayor. Listo. Entonces, cada anterior de segunda, tercera y cuarta vértebra sacra, ¿cierto? Y de ahí sale por la escotadura asiática mayor y va derecho hacia el trocánter mayor, a la impresión de la fosita digital, cerca del borde superior del trocánter mayor. Vale, este, Coxigio. oxígeno. ¿De dónde anda? De la Curiosidad isquiática. De la velocidad isquiática al coxis. al coxis. Listo, muy bien. Este, Es El iliocoxigio. oxígeno. Y este, Hubocoxigio. coxigio. estos cuatro en total. Estos cuatro. Elevadores del ano. ¿Listo? Los músculos elevadores del ano constituyen la parte más profunda, ¿cierto? De la base del piso pélvico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces constituyen la capa más profunda del piso pélvico. Entonces está cubierto por una fascia, que es la fascia profunda del diafragma pélvico, y hacia abajo tenemos la fascia superficial del diafragma pélvico. ¿Sí? ¿No? No, doctor, perdón, ¿puede repetir? Vale, lo mismo. Ok. Este músculo, este músculo elevador del ano, es este músculo que tenemos acá. Entonces, más profundo está cubierto por la fascia profunda del diafragma pélvico.
y masa más superficial por la fase superficial del diafragma pélvico. Sí, señor. ¿Qué es esto? Que se continúa con esta que se llama, La fascia de... Fascia Fascia profunda. profunda De del horizontal. diafragma exacto, la fascia profunda del diafragma urogenital. Acuérdense que el tercio anterior del piso pélvico tiene un reforzamiento que es el diafragma urogenital. Bueno, vale. ¿Este músculo dijimos que era cuál? Este que se ve Músculo aquí, transverso profundo. el transverso profundo. Muy bien. Mande, listo. Entonces acá la vemos, ¿cierto? La fascia superficial del diafragma pélvico, ¿sí? La fascia profunda del diafragma pélvico, ¿vale? Y aquí se me divide en dos, la fascia superficial del diafragma pélvico, que va a ser la misma profunda del urogenital, y la fascia superficial del urogenital. Bueno, bien, muy bien. Vale, listo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Ah, pero no puedo grabar. ¿Desde acá no me dejan grabar? No. Aquí sí. Uy. Vale. Ah, pero ¿alguien está grabando? No. Sí, ahí Pues decía que María empezó a grabar. Sí, ya, sí, ya. Espera. Me paren la grabación y yo grabo. Bueno, yo les comparto las cosas, no se afanen. Bueno, voy a salirme de la presentación para poder hacer esto y ya les... Listo, entonces ya estamos grabando, creo. Me sale que está pensando. De pronto algunas personas se pierden, se bloquea y toca que reiniciemos. Bueno, entonces vamos a dar un segundito para que los que se salieron de la presentación puedan volver a entrar. Mientras tanto, entonces les voy a compartir la presentación. ¿Están viendo mi presentación? No, señor. No, señor. No, No, señor. doctor. No, señor. Ay, esperen que... Tan raro. Presentar. No me quiere dejar presentar. Mira, es que está como lento. Ahora sí. Sí, señor. Señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar un poquito del ciclo menstrual. ¿No? El ciclo menstrual pues tiene muchas connotaciones, eso ya lo habíamos revisado alguna vez hace un tiempo, entonces decíamos que antes era considerado como algo malo, que tenía una connotación negativa. Se hablaba de que las mujeres se encontraban sucias durante el periodo que tiene el ciclo menstrual, incluso era
no era permitido que las mujeres fueran a misa o que fueran a las celebraciones litúrgicas durante el periodo de la menstruación. En Egipto hacían baños rituales cuando terminaban la menstruación para celebrar el hecho de que concluyera ese ciclo. Para China, entonces no dejaban no se podía permitir que la sangre tocara el piso porque era un insulto pues para el espíritu de la tierra. En fin, entonces los griegos decían que su diosa Juno era la responsable de la menstruación, y Plinio decía antes de Cristo, en el siglo antes de Cristo, que la menstruación era el veneno fatal que hacía perder la fertilidad, las semillas de la fertilidad. Toda esa connotación inicialmente era negativa, pero se fue, pues no es que haya cambiado mucho tampoco, pero se ha ido teniendo otras connotaciones. Entonces, después se empezó a utilizar la menstruación para hacer curaciones, para tratar la conjuntivitis, la otitis, en fin. Entonces, hay un poco de rituales ahí hartos en los que se utilizaba la menstruación como terapia para un poco de patologías. Hoy en día, pues las cosas se han cambiado mucho, pero aún hoy en día tenemos muchas cosas culturales en relación a la menstruación. Yo les contaba que, por ejemplo, no se podía ir a la peluquería, porque si la señora que le corta uno el pelo es una mujer y tiene la menstruación, entonces le va a salir una horquilla o yo qué sé. Entonces tiene todavía mucho del folclore la menstruación como tal. Bueno. Bien, los ciclos reproductivos, entonces, el ciclo menstrual interviene o compromete varias estructuras del aparato genital. Entonces, compromete los ovarios y ayuda a la formación de los folículos y la maduración del folículo y la ovulación como tal. Ayuda a los cambios endometriales que favorecerían la anidación del óvulo fecundado. Ayuda a los cambios cervicales para la penetración de los espermatozoides en el interior del útero y la fertilización del óvulo. Ayuda en la secreción genital para favorecer la movilidad del espermatozoide. Incluso tiene cambios en la glándula mamaria que tienen que ver pues con esto, ¿no? Que son cíclicos y que nos favorecerían o no algo en relación al embarazo. Entonces, durante el ciclo hormonal tenemos cambios en muchas estructuras del aparato genital. Vamos a tratar de recordar algunas y a tratar de unificarlas. Bueno, entonces vamos a hablar de ese ciclo hormonal. Entonces, al final de esta revisión, es la segunda vez que la vemos tal vez, vamos a tratar de memorizar esto, de entenderlo y que lo tengamos clarito, que no sea un conflicto para nosotros hablar del ciclo menstrual, y que si uno dice estamos en una fase progestágena, uno ya sepa en qué parte del ciclo menstrual estamos y cómo se comporta la progesterona a través de un ciclo menstrual común y corriente. Entonces yo debo saber que la progesterona aumenta después de la ovulación, y que antes de la ovulación sus niveles son relativamente bajos, ¿sí? Yo debería ser capaz de graficar el comportamiento de todas las hormonas que intervienen en el ciclo, ¿sí? Independientemente, ¿sí? Yo al final de esta revisión chiquita que vamos a hacer hoy, deberíamos todos estar en capacidad de pintar cada uno de esos ciclos. Bueno, de pintar la progesterona, de pintar la LH, de pintar la FSH, de pintar el desarrollo endometrial, el desarrollo folicular. Deberíamos ser capaces de hacer todo eso al finalizar la clase. Esperemos que así lo hagamos. Bien, el ciclo menstrual, entonces hay varias definiciones. La menarca es a la adolescencia, sí, la menarca es la primera menstruación, y marca un periodo en ese desarrollo puberal. Bueno, y la menopausia es la última menstruación, y el periodo que rodea la menopausia se llama climaterio. Así como menarca es la primera menstruación y está en ese periodo que llamamos adolescencia, la menopausia es la última menstruación y tiene que ver con ese periodo que llamamos climaterio. Bien, entonces es necesario que adoptemos algunas definiciones. Por ejemplo, la fase proliferativa. La fase proliferativa hace referencia
a un término básicamente del desarrollo endometrial, pero lo mezclamos con otras partes del ciclo menstrual, como por ejemplo el desarrollo folicular, que es el crecimiento de los folículos a nivel ovárico, o la fase estrogénica, que es la fase de producción de estrógenos principalmente. Entonces, los podemos mezclar, no deberíamos, pero en las conversaciones usuales mezclamos esos mismos periodos, corresponden al mismo periodo de tiempo, pero en órganos diferentes. Yo no debería decir para un ciclo ovárico fase proliferativa, porque pues, no, es para el ciclo endometrial, pero hace referencia, o debería hacer referencia, al mismo periodo del tiempo, o sea, la primera mitad del ciclo. La ovulación, pues, es el periodo en el cual se produce el desprendimiento del óvulo ya maduro, se desprende del folículo, y la fase secretora o fase lútea, entonces también hace referencia a lo mismo. La fase secretora tiene que ver con la secreción glandular que se produce en el endometrio como tal y corresponde a la segunda mitad del ciclo. O fase lútea, porque esta fase está mediada por progesterona producida por el cuerpo lúteo a nivel ovárico y también pues corresponde al mismo periodo de tiempo, a la segunda mitad del ciclo menstrual. Vale, entonces, esto lo vimos ayer, antier. Entonces, es el desarrollo ovárico común y corriente. Entonces, el folículo primordial a primario, del primario a preantral, de preantral a antral, y de antral al folículo maduro, folículo de Graf. Y finalmente, a la mitad del ciclo, pues la ovulación como tal. La transformación de ese folículo de Graf, una vez se produce la ovulación, pues por acción hormonal, la vascularización de esa región, ¿sí? La formación de nuevos capilares y la conformación del cuerpo lúteo, el sostenimiento del cuerpo lúteo hasta muy avanzado el embarazo, unas 12 semanas, o si no hay embarazo, hasta más o menos 10 días después de la ovulación, y entonces hará el cuerpo lúteo de atrofia y se transformará en un cuerpo blanco, en un cuerpo cicatricial. Bueno, aquí vamos a mirar esto, ¿sí? Entonces hoy vamos a repasar esto. ¿Cómo es el comportamiento hormonal en la primera mitad del ciclo hasta la ovulación? Y en la segunda mitad, ¿qué pasa en el ovario? Ya lo vimos en la primera mitad. ¿Qué pasa en la segunda mitad? ¿Cómo se comporta el endometrio en la primera mitad y en la segunda mitad del ciclo? Vale, entonces decimos que la menstruación tiene una duración variable. El tiempo normal de la menstruación es 28 días. ¿Sí? El tiempo normal de la menstruación, no, el tiempo normal del ciclo, la menstruación tiene un volumen de 80 a 120 mililitros y de una duración de más o menos 3 días. Pero bueno, el ciclo menstrual tiene una duración de 28 días. ¿Vale? Esos 28 días pueden ser más o menos 7 días. ¿Vale? Cuando yo tengo ciclos más cortos de 21 días, entonces hablo de que esa paciente está haciendo una polimenorrea. O sea, hay un aumento del número de ciclos menstruales. O si tengo ciclos mayores de 35 días, digo que esa paciente tiene una oligomenorrea. Tiene ciclos de mayor duración mayor de los 35 días. Bueno, cuando esos ciclos de duración mayor de 35 días son demasiado largos y duran más de 3 meses, yo digo que esa paciente ya no tiene una oligomenorrea, no tiene una demora, sino tiene una ausencia de menstruación, y hablo de amenorrea. Bueno, esos trastornos del ciclo menstrual, son mucho más comunes en las etapas, en los extremos de la vida reproductiva. Al inicio, durante la menarca y el primer periodo, durante la adolescencia y la pubertad, ese desarrollo inicial de los ciclos menstruales es muy irregular. Lo mismo ocurre al final de la vida reproductiva en la menopausia. Entonces, esos extremos de la vida reproductiva tienen cambios de este tipo, de desequilibrio hormonal, de irregularidad en la respuesta ovárica, y entonces van a producirnos trastornos en la aparición de los ciclos menstruales. Son características de la época en que aparecen, en los extremos de la vida reproductiva. Vale, entonces el ciclo como tal realmente implica la acción de varios grupos hormonales.
¿sí? De varias estructuras productoras de hormonas que son las que finalmente intervienen en todo ese proceso de desarrollo ovárico. Entonces, el eje en el cual se encuentran ligados, pues es el eje hipotálamo, hipófisis ovárico, así se conoce principalmente, pero como les decía, ese eje hipotálamo, hipófisis ovárico, pues realmente compromete mucho más allá. Entonces, hipotálamo, hipófisis ovárico, pero también compromete el cuello uterino, que sería cérvico, endometrio, porque compromete el endometrio, compromete las trompas de falopio, compromete la mucosa vaginal, compromete la glándula mamaria. Entonces uno, como se comprometen tantos órganos, uno podría hablar de mejor de un ciclo que fuera hipotálamo, hipófisis ovárico, cérvico, endometrio, tubo, vaginal, mamario, perdón. Disculpen un segundo. Listo. Entonces, me perdí. Vale. Entonces, ese eje que como compromete todos esos órganos, pues tiene manifestaciones dependiendo del órgano terminal. Entonces, tiene manifestaciones mamarias, manifestaciones cervicales, manifestaciones endometriales, manifestaciones tubáricas, en fin. Ok. Bien, entonces, dentro de ese eje, pues tenemos el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y esos dos órganos. El hipotálamo me produce varias hormonas, ¿sí? Hay un precursor de la producción de GNRH, un preporo-GNRH, ¿sí? Está ligado a un cromosoma que ya está identificado. Bueno, la GNRH que es producida por el núcleo arcado en el hipotálamo medio, ¿cierto? En la hipófisis tenemos la secreción de LH y de FSH, y en el ovario la secreción principalmente de estrógenos y progesterona, pero asociada a esta secreción de estrógenos y progesterona, la secreción de otras dos hormonas, enzimas, que tienen que ver con la supresión del ciclo y el incremento en la estimulación, que son la inhibina y la secretina, que hacen parte del feedback negativo que se produce con esas hormonas finales de la. Vengan, si tienen alguna pregunta, por favor, me dicen, que es que no estoy viendo el chat. Entonces, si hay alguna duda, alguna cosa, no hagan ruido, algo, me cuentan. Bueno. Vengan. Doc, ¿qué pena? ¿Puedes volver la diapositiva anterior un segundito? Claro. Ven. Listo, gracias. Okay. Déjenme, yo pongo un mensaje, que es que el doctor Hernández está insistiéndome mucho en llamarme, entonces me desconcentro un poquito. Vale. Entonces, ya vimos son la producción hormonal. Bueno, vamos a iniciar con la producción de la GNRH. Sí, habíamos dicho que había un cromosoma, el cromosoma 8, que está ligado a la producción de una prehormona, que es la que me va a favorecer posteriormente el desarrollo o la estimulación para la producción de GNRH. Bueno, entonces no sabemos exactamente por qué se produce, pero suponemos que hay un efecto límbico en la corteza límbica que tiene que ver con el desarrollo psicosocial de las mujeres y de los hombres también, que hace que el desarrollo sexual sea cada vez mayor. Como les contaba yo, cada vez es más frecuente las menarcas más tempranas. Si nosotros vamos a mirar nuestra historia familiar, vemos que de pronto las bisabuelas tuvieron su desarrollo genital más tarde, hacia los 18, 19, 20 años, las abuelas por allá hacia los 17, nuestras mamás un poco más temprano, y finalmente hacia los 15, hoy tenemos menarcas hacia los 12 años. Entonces, cada vez hay un desarrollo más temprano. Se cree que esa estimulación psicosocial, ese influjo, esa cascada de información a los que estamos sometidos hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico y a las comunicaciones, pues hacen que se estimule más tempranamente
el desarrollo de este sistema o la activación de este sistema. Y por eso tenemos cada vez más temprano el desarrollo sexual. Entonces, uno ve comunidades que están apartadas de todos estos medios de comunicación y toda esa información y vemos que sus niñas tienen desarrollos sexuales un poco más tardíos. Entonces, por eso se explica que tenga alguna relación con toda esa información que reciben los niños hoy en día. Bueno, pues es algo que tampoco podemos cambiar mucho, ¿cierto? Bien, entonces, ese fenómeno hace que en algún momento en el desarrollo neurológico ese hipotálamo libere la GNRH, pero la liberación de esa GNRH debe ser pulsátil. Si esa liberación de GNRH se hace de manera continua, no es efectiva. Tiene que ser una liberación en pulsos de la GNRH para que logre la activación del resto de los sistemas que intervienen en este eje. Bueno, vale. La FSH entonces se produce en la hipófisis anterior por acción de la GNRH. Esta FSH hace varias cosas, dentro de las importantes, ayuda al reclutamiento y desarrollo folicular, entonces estimula las células, estimula los folículos primordiales para la activación de estos y el desarrollo de los mismos. Por favor, verifiquen que tengan cerrado su micrófono. Gracias. Para la activación de los mismos y el desencadenamiento de todo lo que tiene que ver con el ciclo. Entonces, la FSH me estimula el reclutamiento y el desarrollo folicular como tal. Hace que las células de la granulosa, que cada vez son más, me produzcan, obviamente, cada vez más cantidad de estrógeno. ¿Sí? Me ayuda a la formación y maduración de los receptores de LH. O sea, yo necesito FSH para que haya receptores de LH. Bueno, los receptores de LH los vamos a tener tanto en la granulosa como en la teca, pero son principalmente importantes, especialmente importantes en la teca. Bueno, y tiene un feedback negativo con esteroides sexuales. ¿Sí? La presencia de niveles altos de estrógeno me inhibe la secreción de FSH, ya sea directamente por la cuantificación de estrógenos a nivel hipotalámico o por la secreción de una hormona ovárica que es la inhibina, que me favorecería esa inhibición. La LH es la otra gonadotropina importante. La LH entonces también se produce en la hipófisis anterior. Es también mediada por la acción pulsátil de la GNRH. Su utilidad principal es tiene que ver en el desarrollo folicular, en la producción de enzimas líticas y la maduración del folículo, la maduración final del folículo para la ruptura de la cápsula ovárica para la liberación del óvulo. Si no tengo niveles altos o ese pico de LH antes de la ovulación, pues no voy a producir esos cambios a nivel folicular y no voy a producir ovulación. Entonces yo necesito el pico de la LH para que se produzca esto. ¿Sí? Es muy importante la LH para el sostenimiento del cuerpo lúteo, ¿vale? Es importante para eso, para la formación inicial del cuerpo lúteo. ¿Sí? Estimula las células de la teca para la producción a partir de colesterol de andrógenos y para que después esos andrógenos pasen a las células de la granulosa y puedan ser transformados en estrógenos. ¿Sí? Su principal acción es la producción de progesterona y también tiene un feedback negativo con relación a los niveles circulantes de estrógenos, gracias también a la acción de la inhibina y la secretina que pueden aparecer con base en esos niveles de estrógenos que tenemos por ahí. Vale, entonces vamos a ver qué sucede con estas hormonas en el ciclo menstrual como tal. Vamos a usar un ciclo, vamos a usar un ciclo de 28 días. Bueno, pero como les dije, el ciclo menstrual puede tener más o menos 7 días. Es importante una cosa, y siempre les recalco esto, y es que la segunda etapa del ciclo menstrual, ¿sí? La segunda fase del ciclo menstrual después de la ovulación,
es una fase muy constante. Entonces, esa segunda fase del ciclo menstrual dura 14 días. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ciclos de 21 días y la segunda fase dura 14 días, pues mi ovulación se producirá más o menos el día 7 u 8. Pero si tengo ciclos de 35 días, bueno, y mi segunda fase secretora o como la quieran llamar, mi segunda fase del ciclo menstrual dura 14 días, la ovulación en esos ciclos de 35 días se estaría produciendo hacia el día 21. Entonces sí es importante saber la periodicidad de los ciclos menstruales para planear un embarazo, por ejemplo. Entonces, si yo sé que la señora tiene ciclos de 35 días, yo debería insistirle en que tenga mayor frecuencia e intensidad en las relaciones sexuales durante los días cercanos al día 21 del ciclo. Bueno, o si tiene ciclos de 28 días, pues el día 14. Bueno, ok. Entonces, ¿qué ocurre al final del ciclo menstrual? Pues vamos a hacer de cuenta que la señora lleva con su ciclo menstrual, llega con su periodo menstrual común y corriente, ¿cierto? Y hacia el final del ciclo menstrual, ¿qué está ocurriendo? Entonces, al final del ciclo menstrual hay una disminución de la cantidad de estrógenos y progesterona, porque el cuerpo lúteo, que tiene una vida de unos 10 días, ¿cierto? Al final de esos 10 días hace apoptosis. Si no hay embarazo como tal, ese cuerpo lúteo hace apoptosis. Y todas esas células que teníamos en el interior, ricas en colesterol y en grasa, que me producían progesterona principalmente, pero también estrógeno, esas células que están ahí van a hacer apoptosis y van a disminuir rápidamente, agudamente, la secreción de estrógenos y progesteronas. Entonces, al disminuir, al caerse esos niveles de progesterona principalmente, al caer súbitamente esos niveles de progesterona, el feedback negativo que teníamos para la supresión de la liberación de hormonas gonadotropinas, de FSH y LH, se libera, y entonces voy a empezar a tener nuevamente una estimulación hipofisiaria para la producción de FSH. Entonces, bajan los niveles de progesterona, esto es antes de la menstruación, bajan súbitamente los niveles de estrógeno y progesterona principalmente, y ese feedback negativo, esa concentración baja de progesterona, hace que se empiece nuevamente a secretar hormona folículo estimulante, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y la concentración de esas hormonas en sangre va a irse aumentando rápidamente, progresivamente. Y entonces cuando llega la menstruación, yo ya tengo unos 2 días por lo menos de aumento en la secreción de FSH. Bueno, entonces si ustedes miran el ciclo menstrual de aquí abajo, vemos que al comienzo, el día 0, ya la FSH viene subiendo. Está empezando a subir porque aquí, antes de que llegue la menstruación, unos 2 días antes, es que ocurre la supresión hormonal. Y al suprimirse la progesterona, se libera nuevamente la FSH, que empieza a aumentar para activar a la hipófisis, para hacer activar la producción ovárica de hormonas, y entonces hay un incremento. Bueno, eso ocurre antes de que aparezca el ciclo menstrual. Apenas aparece el ciclo menstrual, pues ya los niveles de FSH están aumentando, ya empezaron, ya no están bajos, completamente bajos, sino que han ido ya subiendo. Y ese incremento, pues es el responsable de lo que nosotros llamamos reclutamiento folicular. El reclutamiento folicular es eso, es la FSH se activa y va y activa varios de esos folículos primordiales que vimos. Bueno, y ya entran varios folículos al tiempo, se activan varios folículos al tiempo y van a empezar a producir hormonas. Bien, entonces apareció la menstruación. ¿Y qué ocurre durante esa primera semana del ciclo menstrual? Entonces, para un ciclo de 28 días, ¿no? Durante esa primera semana, entonces la FSH continúa aumentándose, los folículos van a empezar a crecer, ya están creciendo, ya se activaron varios, van a seguir creciendo. Entonces la FSH me estimula las células de la granulosa, aumenta su volumen y su número
en cada uno de esos folículos, se transforman de folículos primordiales en folículos primarios, entonces ya no tienen una sola capa de granulosa, sino que tienen 2 y 3 y 4 capas, y esas células de la granulosa ya no son completamente planas, sino son mucho más voluminosas, y al ser más voluminosas, entonces van a empezar a producir estrógenos, y la cantidad de estrógenos va a ser cada vez mayor, porque entre más folículos tengo yo activos, más granulosa tengo, más estrógeno voy a ir produciendo. Entonces esa FSH que tenemos aquí aumentando, me estimula la producción del crecimiento de las células de la granulosa, y los niveles de estrógeno van a ir aumentando. Si ven acá, en la tablita, en la grafiquita aquí abajo, los niveles de estrógeno van a ir aumentando progresivamente a medida que aumenta la cantidad de granulosa que yo tengo activa. Bueno, bien, aparte de eso, en esa primera semana aparecen receptores de LH en esas mismas células de la granulosa, ¿sí? Y se me activan los receptores también a nivel de la teca. Ahorita miramos para qué. Y durante este periodo, entonces, los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus niveles son más o menos constantes, pero son constantes pero con tendencia al alta. Van a ir aumentando todo el tiempo esos niveles de estrógeno. Entonces es fácil entender por qué se aumentan continuamente los estrógenos al comienzo del ciclo, ¿cierto? Y es porque cada vez hay más folículos, cada vez esos folículos hay. Perdón, muchachos, espérenme un segundo. Se me va. ¿Algo pasó? Es que creo que no lo había conectado bien. Me pareció una alarma de que se iba a apagar. Ella estaba diciendo ¿qué estaba diciendo? Que la cantidad de estrógenos que se iba produciendo iba siendo cada vez mayor dependiendo de por qué se activaban cada vez más células de la granulosa. Entonces, entre más células de la granulosa tengo yo, más estrógenos voy a producir. Entonces, en esa primera semana pasa eso. Bueno, hay aumento progresivo de los niveles de estrógeno, y el estrógeno principal es el estradiol. En la segunda semana, ¿cierto? La segunda semana, entonces yo voy a ver que continúan aumentando los niveles de estrógeno, ¿cierto? Entonces, durante la segunda semana siguen creciendo los folículos. Esos folículos primordiales se transformaron en primarios, y esos primarios ya están tornándose preantrales. Entonces, su volumen es mucho mayor. De ahí aparece una cosa que llamábamos corte folicular. ¿Se acuerdan que muchos de esos folículos hacían apoptosis y se empezaban a quedar en el camino, y solo un grupo quedaba activo? Pero ese grupo que queda activo es grande. Grande porque son varios folículos uno, pero grande porque el tamaño de cada folículo de esos es grande. Entonces yo voy a ver varios folículos activos, y la producción, como tiene un volumen mayor, más células de la granulosa, pues la cantidad de estrógeno que producen es cada vez mayor. Y a medida que continúan creciendo esos folículos hasta que se produce la formación del folículo del folículo principal, del folículo de Graft, del folículo madurante, ese folículo que toma el liderazgo, pues va a llegar a ocupar un volumen muy grande, ¿sí? Más o menos el 40-50% del tamaño del ovario, que puede llegar a tener hasta 2 centímetros ese folículo. Entonces la cantidad de estrógenos que va a producir va a ser enorme, porque ese folículo de Graft tiene una gran cantidad de células de la granulosa activas. Bueno, entonces durante la segunda semana siguen creciendo los folículos, se incrementan más los receptores de FSH, se aromatizan mucho más andrógenos que han sido producidos en la teca y se transforman en estrógenos. Bueno, y este incremento produce un feedback negativo en la producción de FSH. Entonces, a medida que aumentan los estrógenos, yo ya tengo niveles altos de estrógenos, entonces voy a informar en la hipófisis, en el hipotálamo y en la hipófisis, que tengo suficiente cantidad de estrógeno, y entonces voy a hacer un feedback negativo y van a empezar a disminuir el estímulo sobre la hipófisis para la producción de FSH. Y la FSH va a empezar, y la FSH aquí va a empezar entonces a disminuir.
Entonces, ese estímulo activa la inhibina a su vez me frena la producción de FSH, que es lo mismo, ¿no? Entonces, me disminuye la cantidad de FSH. Listo. El folículo más grande, con mayor número de receptores para la FSH y obviamente la mayor cantidad de aromatasa, produce la mayor concentración de estrógenos y es llamado folículo dominante y es el elegido para ovular. Pues es lo que estábamos diciendo. En ese desarrollo progresivo de los folículos, en ese crecimiento progresivo, el folículo mayor, pues va a ser el elegido, los demás se van a quedar en el camino, harán apoptosis y morirán, pero la cantidad de granulosa que hay en ese folículo de Graf grandote, en ese folículo escogido, pues va a ser mucho más que en todos los demás que habían juntos y la producción entonces de estrógeno pues va a ser mucho mayor. Eso sumado a que la actividad hormonal del folículo como tal es mucho mayor. Entonces, si ustedes se fijan aquí, pasa algo muy interesante y es importante que lo recuerden, y es que los niveles de estrógeno son cada vez mayores. Bueno, hasta que vamos a llegar a un pico estrogénico. ¿Vale? Entonces, el estradiol continúa incrementándose, que es el estrógeno que producimos normalmente, ¿cierto? Fundamentalmente a expensas del folículo dominante, porque los demás están haciendo apoptosis, y llega a un pico máximo antes de 72 horas antes de la ovulación. Ese pico es fundamental para la producción de la ovulación. Ese pico de estrógeno. Bueno, este alto nivel de estrógenos induce a un feedback positivo. Uno supone que este pico estrogénico bloquearía completamente tanto la producción de FSH y LH. Y es cierto, a medida que aumentan los niveles de estrógeno, las concentraciones de FSH y LH empiezan a disminuir. Pero hasta el momento en que llegamos al pico estrogénico. En el momento en que los niveles de estrógeno son superiores a 200 picogramos, hay una especie de corto en el funcionamiento hipofisiario, ¿sí? Y se genera un pico exacerbado, un pico en la producción de LH. Entonces, este pico estrogénico es el responsable de que aparezca este pico de LH, a pesar de que los estrógenos deberían frenarme la producción de LH. Entonces, cuando yo no tengo un pico estrogénico, cuando yo no alcanzo niveles suficientes de estrógenos, este pico de LH no se produce y no voy a tener ovulación. Y entonces haré ciclos anovulatorios, que es otro problema. Bueno, entonces, este pico de estrógenos hace que aparezca el pico de LH. Entonces, el alto nivel de estrógenos induce un feedback positivo en este caso y una pequeña producción de LH y FSH que determinan el pico de esas dos hormonas. Pero si se fijan bien, acá hay un pico de LH y un piquito de FSH. Vale. Ese pico de LH es el responsable de la ruptura folicular y la ovulación 36 horas después. ¿Vale? Okay. Las células de la granulosa en la segunda semana, las células de la granulosa adquieren receptores de LH, ya lo sabíamos, y responden también a la producción de LH, ¿sí? Y se induce una secreción de enzimas que digieren la pared folicular. Entonces, a nivel de la granulosa, ¿sí? A nivel de la granulosa, van a empezar a aparecer en la superficie de ese folículo sustancias líticas, enzimas, que mejorarán la corteza ovárica. Entonces, eso es gracias a la acción de la LH. Si yo no tengo el pico de la LH, no voy a empezar a producir esas manifestaciones a nivel de la periferia del folículo y entonces nunca voy a horadar la corteza ovárica y no voy a producir la ovulación. Entonces, por eso es indispensable el pico de la LH. Yo no me basta con tener el pico de estrógeno solo. Yo necesito que la LH me haga esa estimulación adicional al folículo y por eso es que las células de la granulosa tienen receptores en este momento para LH, para poder hacer esa variación y la producción enzimática que me pueda romper la cápsula ovárica para producir la ovulación como tal. Bien, y esto pues es súper importante. Es la teoría de dos células, dos gonadotropinas. Esta es una manera muy corta
de verlo, pero pues para no complicarnos mucho. ¿En qué consiste la teoría de dos células, dos gonadotropinas? Pues las dos células que intervienen son las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces acá tenemos en azulito, digamos, una célula de la teca y aquí en naranja una célula de la granulosa. Bueno, las células de la teca como tal son activas principalmente a la LH y por intermedio de la LH me transforman el colesterol, ¿sí? Me lo transforman en colesterol en progestágeno. Y esos progestágenos, por acción de una aromatasa, me los transforman en andrógenos. Entonces, las células de la teca me aromatizan, ¿sí? Desde colesterol hasta llegar a andrógenos. Entonces, me cogen el colesterol intracelular y me lo transforman en andrógeno. Acuérdense dónde está la teca, en la periferia del folículo, ¿cierto? Y esos andrógenos, estos andrógenos van a ingresar a la célula de la granulosa y en la célula de la granulosa, por acción de la hormona folículo estimulante, estos andrógenos van a ser aromatizados y van a ser transformados en estrógenos. Entonces, yo necesito las dos cosas. Yo necesito la LH para la aromatización del colesterol y la producción de andrógenos y necesito la FSH para que en la granulosa estos andrógenos producidos en la teca sean también aromatizados y transformados en estrógenos. Entonces, a medida que el folículo crece, hay más células de la granulosa y aparte de que hay más células de la granulosa, son más activas metabólicamente y entonces tengo una mayor cantidad de estrógeno. Por eso es que se produce por el desarrollo y la ovulación. ¿Bien? Vale. Luego se produce entonces la ovulación. Entonces, dijimos que 14 días antes de la finalización del ciclo se presentaba la ovulación, que era el día 14 para ciclos de 28 y el día 21 para ciclos de 35, el día 7 para ciclos de 21 días, pero pues estamos viendo un ciclo normal de 28 días. Entonces, el día 14 se producirá la ovulación, yo la puedo medir, la puedo hacer ecografía, puedo hacer seguimiento ecográfico transvaginal para identificar cómo va creciendo el folículo y determinar cuál va a ser el día de la ovulación. Bien, ¿qué ocurre apenas pasa la ovulación? Una vez se produjo la ovulación, salió el ovocito a la cavidad y es capturado por la trompa, por los factores quimiotásicos que se liberan durante el periodo de ovulación. Entonces ese ovocito va a circular a través de la trompa. En la trompa debería fecundarse. Una vez se fecunda ese ovocito, una vez se fecunda, empiezan varios cambios y producción celular, duplicación celular, que me va a dar origen a la módula, la blástula y esto. Y esa maduración va a ser progresiva hacia el quinto día, cuando ya tenemos una blástula, la superficie de ese óvulo ya en división me permitirá la producción enzimática del óvulo fecundado para la anidación a nivel del endometrio. Bueno, pero bueno, ¿qué ocurre en el ovario? Entonces, después de la ovulación, ¿sí? Si la implantación no ocurre, porque el óvulo no se fecundó el óvulo, entonces sigue derecho, no vamos a tener gonadotropina coriónica, entonces el cuerpo lúteo no se va a sostener y va a hacer apoptosis. Pero bueno, el cuerpo lúteo se empieza a formar a partir del folículo de Graft que se rompió. Las células de la granulosa que quedaron en la corteza de ese cuerpo lúteo, en la corteza de ese cuerpo lúteo, se van a llenar de colesterol y además van a ser rápidamente vascularizados, van a haber una formación vascular ahí y entonces van a transformarse en un cuerpo cerrado completo hormonal y vamos a producir a partir de ahí progesterona. Cuando yo hago el corte de ese cuerpo lúteo, pues lo que voy a ver es ese quiste al cortarlo, una gran cantidad de tejido amarillento, por eso se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo me produce principalmente progesterona. Y la progesterona, como vimos, es la hormona encargada del sostenimiento de la gestación. ¿Sí? Me sirve para mantener el embarazo. No me sirve mucho para embarazarme, pero sí me sirve para mantener
el embarazo. El estrógeno es el que me sirve para embarazar. Bueno, vale. Entonces, ese cuerpo lúteo va a empezar a funcionar, se demora unos 3 días en transformarse de ese quiste, de los restos de ese folículo de Graf, ya sin el ovocito, encerrarse y transformarse en un cuerpo lúteo. Dime. Perdón, no le escuché qué es lo que sirve para no embarazarse. Para no embarazar, no. Para embarazarse sirven los estrógenos. Los estrógenos, ahorita miramos, son los encargados de que las cosas fluyan para que yo me embarace. Pero Sí. la progesterona sirve para que ese embarazo se sostenga. Excelente, listo. ¿Vale? La que se encarga de sostener la gestación es la progesterona. Bueno, entonces, una vez, en esos 3 primeros días, esa granulosa que tenía el cuerpo lúteo se va a transformar, que tenía el folículo de Graf, perdón, se va a transformar en cuerpo lúteo y va a empezar a producir progesterona. Y esa progesterona se va a sostener. Si no hay embarazo, 10 días después, entonces no hay alguien que le diga a ese cuerpo lúteo que está embarazada, entonces hacen apoptosis y van a destruirse las células que teníamos ahí y hay colapso de esas células, hay caída brusca de los niveles de progesterona y se reiniciaría la activación del ciclo. Bueno, y entonces al no haber progesterona, aparecería nuevamente entonces el ciclo menstrual y reiniciaría. Entonces, esta disminución induce un aumento nuevamente de la FSH, como vimos al comienzo del ciclo, y aparecerá la menstruación por los cambios endometriales que se produjeron gracias a la deprivación hormonal. Bueno, ok. Bien, ¿hasta ahí estamos? Doc, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En el folículo secundario, ¿para qué es la secreción por parte de las células de la granulosa el ácido hialurónico? O sea, ¿para qué sirve ahí eso? ¿Qué función tiene el ácido hialurónico ahí? No sé, no, Es que ayer leí que en el folículo secundario, las cavidades antrales, hay un líquido que es secretado por las células de la granulosa, que es el ácido hialurónico, pero pues no sé para qué servirá ahí. no sé, tendríamos que revisar. Lo buscamos y miramos, ¿vale? Bueno, gracias. Entonces, eso en relación al ciclo ovárico como tal. Bueno, ese es el influjo hormonal que me actúa a nivel ovárico y hace que esos folículos funcionen de esa manera. Entonces, ya debemos entender más o menos qué es lo que pasa para la producción estrogénica, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera, les pregunto, el día 6 del ciclo menstrual, ¿qué tanto estrógeno hay? Poco. Poco. Porque hay poquito estrógeno. Está aumentando. Porque apenas están creciendo las células de la granulosa. Entonces, hay poquito estrógeno porque tenemos poquitas células de la granulosa activas. Porque el día 6 del ciclo menstrual hay apenas unos folículos activos, que son los folículos primordiales que se están transformando en folículos primarios, y entonces el número de células de la granulosa activas es poco. Entonces la cantidad de estrógeno es cada vez mayor, pero sigue siendo una cantidad poquita. ¿Sí? Si les pregunto, ¿cuál es la cantidad de estrógeno del día 13? Altísimo. Mucho, bastante. Muy alto. Es el momento que hay mayor cantidad de estrógeno por 2 razones. Porque las células de la granulosa que están activas son las que pertenecen al folículo maduro, al de Graf, que hay un montón. Hay 2 centímetros cúbicos de células de granulosa. Sí, todas las del folículo. Y eso es un jurgo. Y fuera de que son un montón, están muy activas por todo el estímulo hormonal previo. Entonces, me produce una gran cantidad de estrógeno. Entonces, para eso es importante. Bueno, si no se produjo el embarazo, entonces, otra pregunta, ¿cuándo aparece la progesterona? ¿La progesterona aparece al comienzo del ciclo menstrual? No, No, señor. De la segunda mitad. De la segunda mitad, casi al final.
Claro, porque ¿quién la produce? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo ¿Y de dónde viene el cuerpo lúteo? Del folículo. de la ovulación. El folículo de Graf que ya no tiene. ¿Cierto? Una vez se produjo la ovulación, los restos del folículo de Graf que quedaron ahí, que es un hueco de 2 centímetros en el ovario, lleno, tapizado de granulosa, ¿cierto? Tapizado. Estas células van a sufrir una transformación gracias a los fibroblastos que van a llegar ahí y a toda la capa vascular y se matan rápidamente en el cuerpo lúteo, 3 días, se demora. Y entonces ahí empezamos con una cantidad importante de progestágenos. ¿Y hasta cuánto duran los niveles altos de progesterona? 10 días después. Más o menos 10 días, antes de la menstruación. Vale, los niveles de estrógeno son más altos, los niveles de estrógeno y progesterona son más altos el día de la menstruación o 2 días antes. 2 días antes. 2 días antes es el nivel más bajo, porque es el momento de la deprivación. ¿Sí? Una vez ocurrió la deprivación, entonces caen todos los niveles y por eso yo acabo mi ciclo y me demoro unos 2 días antes de que descame el endometrio. Entonces vamos a ver qué ocurre a nivel endometrial. Bueno, ese era el ciclo ovárico como tal. Ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el endometrio. Bueno, entonces en el endometrio se reconocen 4 fases. Una fase menstrual, que es la fase descamativa, una fase proliferativa en la cual hay un crecimiento del tejido endometrial como tal, una fase secretora en la cual se llama secretora porque hay una gran cantidad de secreción glandular de moco, ¿sí? En el endometrio, y una fase isquémica en la cual hay una disminución del aporte de oxígeno en las arterias espirales. Bueno, y luego vendrá la fase menstrual en la cual se descama. Y así se reinicia el ciclo. Entonces, esta es una capa del endometrio funcional. Entonces, el útero tiene 3 capas, ¿cierto? La capa más externa del útero es el peritoneo o serosa, ¿sí? Hay una capa muscular que es una capa media. Esa capa muscular tiene una disposición espectacular, es una disposición entrecruzada. Cuando veamos actividad uterina vamos a mirar que esa distribución de las fibras musculares uterinas es muy importante para la coordinación uterina en el momento de la contracción. Y hay una capa endometrial que contiene esto. Bueno, tiene una capa basal en la cual se encuentran las bases del tejido glandular, los capilares, ¿sí? Arterias espirales, una gran cantidad de estroma conectivo, de tejido conectivo en la mitad. Bueno, tiene una capa funcional, que es una capa que va a crecer siempre desde la capa basal, empieza a aumentar en volumen y en tamaño, ¿sí? Entonces la capa funcional es la capa que va a sufrir todos los cambios dados por el influjo hormonal que tiene el ovario. Todos los niveles de estrógeno y progesterona van a actuar a nivel de esta capa funcional y me la van a modificar. Bueno, entonces en esta capa funcional tenemos un epitelio cilíndrico, ¿sí? No estratificado. Tenemos una gran cantidad de tejido glandular, ¿sí? Y algunas conexiones vasculares. Entonces, durante la primera mitad del ciclo menstrual, en el ovario vamos a tener cada vez mayor cantidad de estrógeno, mayor cantidad de granulosa, mayor secreción de estrógeno, o niveles progresivamente mayores de estrógeno. Esos niveles progresivamente mayores de estrógeno hacen que el número, ¿sí? El número de células que tenemos en esa capa funcional del endometrio me aumente. Entonces yo tengo un aumento en la celularidad del estroma endometrial, pero además tengo un crecimiento glandular, ¿sí? Las glándulas endometriales van a aumentar y se van a proyectar hacia el interior, van a crecer. Entonces yo veo el endometrio que al comienzo, recién empieza a pasar la menstruación, empieza a crecer como un tapetico y se empieza a ir aumentando, empieza a hacer cada vez más grueso, más mullido. Y entonces yo veo que hay un crecimiento. Así como hay crecimiento de ese tejido glandular, hay una neoformación de arterias en el interior. Arterias que provienen de las ramificaciones de las arterias espirales que están aquí en la base. Entonces hay un crecimiento. Todo eso mediado por el estímulo estrogénico. Entonces, ¿qué hace el estrógeno?
me favorece la preparación del endometrio para que se embarace. O sea, hace que el endometrio se vuelva más tapetico, más mullito, más grueso para la anidación del óvulo, ¿vale? ¿Qué ocurre en la fase secretora? Entonces, una vez se produce la ovulación, ¿sí?, el crecimiento celular de ese endometrio funcional cesa y vamos a entrar en una fase secretora. Entonces, ya no hay tantos niveles de estrógenos, y de hecho disminuyen los niveles de estrógenos. Lo que vamos a tener es un incremento progresivo en los niveles de progesterona. Entonces, esos niveles de progesterona de la segunda mitad del ciclo hacen que aparezca la fase secretora. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, el estroma que teníamos con aumento de la celularidad ahora se va a edematizar. Entonces, se va a volver más blando, ¿cierto? Más turgente, ¿sí? Las glándulas que teníamos, que ya aumentaron de tamaño, se van a llenar de secreción, ¿sí? Por eso se llama fase secretora, porque estas glándulas van a estar repletas de líquido, de contenido. Bueno, y el crecimiento vascular como tal, pues no varía, no hay mayor crecimiento, hay como una especialización de ese crecimiento. Son un poquito más visibles las arterias espirales, pero la capa funcional no se modifica mayor cosa, no se me modifica. La capa basal, perdón. La que se me modifica es la capa funcional. Entonces, ¿a expensas de qué? De edema del estroma, de secreción glandular, ¿cierto? Básicamente eso. Entonces, ese endometrio que había aumentado en volumen, ahora es un endometrio denso, ¿sí? Turgente, en el cual en el cual el óvulo fecundado puede inidarse. Si yo no tengo este endometrio así de grueso, así de mullido, por decirlo de alguna manera, el óvulo va a llegar a ese endometrio y va a chocar contra el endometrio y va a rebotar y no se va a implantar. Entonces yo necesito esa preparación del endometrio para que en el momento en que el óvulo llegue aquí, el óvulo tenga donde fijarse y nidar. Bueno, eso es por acción de la progesterona. Vale, pero si al finalizando el ciclo menstrual no llegamos a tener un embarazo, no hay un óvulo fecundado, ¿cierto? Entonces el cuerpo lúteo no tiene gonadotropina coriónica y deja de producir, hace apoptosis y deja de producir progesterona. Al disminuir la producción de progesterona, toda la relajación de la musculatura lisa de las arterias espirales y eso disminuye. Hay una fase isquémica, entonces el tejido toda la neovascularización que ocurrió en ese endometrio a partir de las arterias espirales, todo ese crecimiento de las arterias rectas y eso, van a entrar en una fase de carencia y van a hacer isquemia. Y la isquemia de la capa funcional, pues va a originar finalmente la necrosis de esa capa funcional y finalmente la descamación. Y aparecerá entonces la menstruación. Entonces, esa capa funcional isquémica, ¿cierto? Con algunas zonas necróticas por la falta de irrigación debido a los cambios que se produjeron por la no gestación, entonces se va a descamar y es lo que nosotros vemos como menstruación como tal, ¿vale? Entonces aparecerá la menstruación y apenas se descama todo ese epitelio, vamos a quedarnos nuevamente con el epitelio basal, con la sal del endometrio, sobre la cual empezará a actuar nuevamente el estrógeno para favorecer el crecimiento y repetir el ciclo endometrial. Bueno, entonces el ciclo endometrial tiene estas fases, ¿vale? El primer día de la menstruación, estamos en la fase isquémica y entonces empieza el volumen menstrual. Pero aquí, la FSH ya está empezando a trabajar y aquí ya empezó, aquí antecitos, ya empezó el reclutamiento. Entonces, aquí ya tenemos reclutamiento, vamos a tener cada vez mayores niveles de estrógeno, se produjo la descamación, ya empecé a subir la cantidad de estrógeno, me empiezo a recuperar, el endometrio aumenta, ¿cierto? Llega a su máximo crecimiento, se produce la ovulación, aparece el cuerpo lúteo, estas arterias espirales se vuelven más tortuosas, las arterias rectas al final, hay edema del estroma, me madura ese endometrio,
Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo hace apoptosis, decaen los niveles hormonales, las arterias son insuficientes para mantener la irrigación, entramos en fase isquémica y volvemos a sangrar. Bueno, eso es lo que ocurriría en un ciclo endometrial. Vale. Si se produce un embarazo, ¿qué sucede? Pues es muy similar. Viene el ciclo común y corriente, el crecimiento estrogénico, el pico máximo, llega la producción de LH, la ovulación, aquí cambiamos, aparece la progesterona, pero aquí lo que ocurre es que si hay un embarazo, el endometrio, el óvulo fecundado, nidó hacia el 6º día de la fecundación, nidó dentro del endometrio y empezó a producir hormonas. Entre las principales hormonas, la gonadotropina coriónica. Y al haber gonadotropina coriónica, este cuerpo lúteo, ¿sí?, se va a perpetuar y va a continuar la cantidad de progesterona circulante y vamos a tener niveles de progesterona sostenidos más o menos hasta la semana 12 del embarazo, y este óvulo que se acabó de nidar, pues se va a mantener ahí, ¿cierto? A partir de la semana 12, el control y la producción de la progesterona va a estar dado por la placenta y ya no por el cuerpo lúteo, y desaparecerá el cuerpo lúteo hacia la semana 12 del embarazo. Vale, ¿hasta ahí bien? Doctor, Sí, una señor. pregunta. Dime. Es decir, que la progesterona empezaría a producirse 3 días después de la ovulación, en lo que se forma el cuerpo lúteo. Siempre tenemos progesterona, pero los niveles van a empezar a incrementarse desde la aparición del cuerpo lúteo. Solo que pues al comienzo es un nivel cada vez mayor, pero cuando ya tenemos el cuerpo lúteo en funcionamiento pleno, pues es cuando mayores niveles de progesterona vamos a tener. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, doctor. Bien, entonces, algo similar. Oh, perdón. Dime, ¿cómo? No, son persistentes. Lo que sucede es que yo necesito GNRH para la estimulación hipofisiaria, ¿sí? Pero deben ser con liberaciones pulsátiles. O sea, si yo administro GNRH constantemente, lo que hago es bloquear el eje. Hago un estímulo negativo sobre el eje. O sea, lo sello completamente y no voy a tener cambios hormonales. Por eso es que esa liberación se hace de manera pulsátil. ¿Cuántos ciclos? No recuerdo ahorita cuál es el número de ciclos que se hace, ¿sí? La rotación de esa GNRH. Pero lo que sabemos es que la estimulación continua sobre la hipófisis me bloquea el eje. Entonces yo necesito que esa liberación sea intermitente. ¿De qué depende? Pues depende de 2 factores, de los niveles de estrógenos y progesterona, que a su vez regulan los niveles de inhibina y secretina, ¿sí? Entonces, si yo tengo altos niveles de estrógenos y progesterona, yo sé que la cantidad de FSH que tengo es alta y hay un estímulo importante sobre el ovario, y entonces bloqueo la producción de GNRH. Y ahí no tengo. Y al no haber estímulo, pues simplemente no va a tener. El otro caso es cuando hay un daño a nivel hipotalámico o cuando yo doy alguna medicación para mantener niveles incrementados permanentes a nivel del hipotálamo, y esa GNRH permanente, pues también me va a bloquear el eje. Bueno, entonces la idea es eso, que no haya una liberación sostenida de la misma. Y eso nos lo dicta la cantidad de estrógenos y progesteronas que tenemos. Normalmente, la condición usual es que esa liberación sea cíclica, ¿sí? En teoría, la hipófisis funcionaría cíclicamente, ¿vale? Pero en el momento en que tengo aumento de los niveles, se me bloquea, y en el momento en que tengo bajos niveles, se me activa de nuevo. ¿Sí? Su funcionamiento habitual es cíclico. ¿Sí? Vale, entonces vamos a mirar ahora qué sucede a nivel uterino. Ya vimos lo que ocurría dentro del cuerpo del útero, dentro del endometrio del útero. Ahora vamos a mirar lo que sucede dentro del
de la mucosa que me recubre el cuello uterino. Si ustedes se acuerdan, yo les decía que el cuello uterino es la mitad más o menos del útero, que si un útero tenía 9 centímetros, 4 centímetros eran cuello y 5 centímetros eran cuerpo. Bien. El endometrio se encuentra aquí tapizando todo el interior del cuerpo uterino, pero ese endometrio que vimos ahorita, que tiene una gran cantidad de estroma, que es rico en tejido conectivo, que tiene muchos capilares provenientes de las arterias espirales, y que especialmente tiene una gran cantidad de tejido glandular, entonces se va a continuar al interior del cérvix, pero no en la misma cantidad. Entonces, si bien es cierto que el endocérvix, perdón, me desapareció. Si bien es cierto que el endocérvix tiene glándulas, pues tiene glándulas, pero en menor proporción que el endometrio. Tiene vasos, pero en menor proporción que el endometrio. Tiene un estroma en tejido conectivo, principalmente rico en tejido colágeno. Es muy importante el tejido colágeno a nivel cervical, ¿sí? Que me mantienen esa lubricación del endocérvix. Entonces, ¿qué sucede? En el interior del cuello uterino se produce moco. Y ese moco que se produce acá tiene que ver con o se modifica dependiendo del tipo de secreción hormonal que yo tenga. Entonces, durante la primera mitad, acá tenemos el endocérvix, ¿sí? Y aquí tenemos el epitelio de la vagina, que es un epitelio plano estratificado. Bueno, entonces hay un cambio en ese epitelio que aquí viene cilíndrico, columnar, con glándulas y vasos, y a medida que se va saliendo saliendo del endocérvix hacia el exocérvix, se me va aplanando y finalmente continúa con un epitelio similar al de la vagina, ¿sí? Como este, que sería el que tendríamos acá. Es un epitelio estratificado plano. Entonces, ese endocérvix también se va a ver afectado por el estímulo hormonal. ¿Qué hacen los estrógenos? Pues actúan a este nivel del endocérvix, me aumentan el estroma, me aumentan el tejido glandular y me aumentan la secreción de moco. Entonces yo voy a tener un moco cada vez más rico, cada vez más moco, cada vez más filante, hasta el momento de la ovulación. En el momento de la ovulación, 36 horas antes de la ovulación, recuerdan, hay el pico máximo estrogénico. Y ese pico máximo estrogénico actúa a este nivel también y me favorece la aparición de la mayor cantidad de moco. Y ese moco entonces es un moco delgado, liso, limpio, transparente, filante, que me permitiría el paso de los espermatozoides. Por eso les digo, el estrógeno se encarga de facilitarnos el embarazo. Bueno, porque me favorece el moco, me favorece el crecimiento del endometrio, me favorece el desarrollo folicular. Es como el que se encarga de que nos embaracemos. Bien. Luego de que se produce la ovulación, ¿cierto? Se produce la ovulación, ya no hay niveles estrogénicos importantes, decaen los niveles estrogénicos e incrementan los niveles de progesterona. Al aumentar los niveles de progesterona, la secreción de estas glándulas disminuye y el moco se me vuelve un moco mucho más denso. Entonces, acá tenemos un moco de la fase estrogénica. Es un moco filante que permitiría el paso de los espermatozoides. Acuérdense que durante la eyaculación se produce en ese volumen seminal, hay una gran cantidad de sustancias que me favorecen la penetración de este moco, ¿cierto? Ahí tenemos parte del líquido de las vesículas seminales que tienen sustancias líticas, así como las enzimas que aparecen de la secreción prostática, que me favorecerían la lisis del coágulo del semen como tal, pero también la penetración de este moco. Si este moco es estrogénico, es un moco muy fácil de penetrar, muy líquido, entonces los espermatozoides los podrían atravesar. En cambio, en el moco progestágeno, el moco de la segunda fase del ciclo menstrual, es un moco denso, espeso, ¿sí? Con gran cantidad de macrófagos, en fin, que no permite la circulación libre de los espermatozoides
a través de él. Entonces, por eso es que la progesterona nos prevendría del embarazo. Me ayuda a mantenerlo, ¿sí? Pero también me defiende de embarazarme si no estoy embarazada. Bueno, entonces ese es el moco de acción estrogénica. Es un moco aumentado en cantidad, filante cristalino, y cuando yo lo miro al microscopio, voy a ver una arborización en hojas de lecho. Una cosa así más o menos. Bueno, bien, ese es, de hecho, el moco cervical es un método de planificación familiar. Si yo todos los días me hago un tacto vaginal y encuentro el moco y miro cómo está de filante ese moco, el día que más filante esté, ese es el día del pico estrogénico, significa que mi ovulación se producirá 36 horas después, ¿cierto? Porque aparece ese pico de estrógeno, me favorece el pico de LH y aparecerá la ovulación. Mientras que si mi moco es así, denso, espeso, que si yo lo voy a mover se rompe fácilmente, es un moco seco, pues ese moco no me permitiría el paso de los espermatozoides y me favorecería, o no me favorecería el embarazo, me protegería de la gestación. Bien, lo mismo, algo similar ocurre en la mucosa tubárica. Entonces, en la mucosa tubárica tenemos una fase estrogénica y una fase progestágena. En la fase estrogénica, ¿qué ocurre? Pues hay aumento del volumen celular, aumento de la movilidad ciliar. Acuérdense que el epitelio de la trompa tiene una secreción de moco, pero además tiene unas fimbrias, es un epitelio cilíndrico ciliado que me favorece la movilidad del óvulo a través de la trompa. Entonces, durante la fase estrogénica vamos a tener eso, un aumento en ese movimiento ciliar, ¿cierto? Y un aumento en el volumen celular. Luego de que se produce la ovulación, entonces hay un mayor aumento en el moco para facilitar ese tránsito, pero después ese moco se va a hacer más denso y las glándulas, las células se van a hacer un poco más pequeñas. Entonces, de esa manera favorecería en este momento de la ovulación el tránsito del óvulo hacia el interior del útero para su siembra en el endometrio. Doctor, qué pena, una pregunta. Bien. El pico estrogénico es 36 horas antes de la ovulación, ¿sí? Es anterior a la LH, son 72 horas, 36 horas antes de la LH, 72 horas antes de la ovulación, más o menos. Sí, pues okay. No es exacto, pero sí es más o menos. Pero sí necesito ambas cosas. Necesito el pico de estrógeno para la presencia de pico de LH y el pico de LH para la presencia de ovulación. Porque acuérdense que sin LH no vamos a romper la corteza ováricas. No vamos a tener las enzimas para eso. Bueno. Gracias, doctor. Vale, nos quedan dos cosas faltando. Una es la vagina, que la vagina también tendría algunos cambios en relación a la secreción hormonal. Durante la fase estrogénica, la vagina es más turgente y la secreción mucoide más clara, entonces la descarga genital que se presentaría durante la primera mitad del ciclo menstrual sería un poco más clara, y durante la segunda mitad del ciclo por acción progestágena, la secreción de moco a través de la vagina es un poco más espesa, un poquito menor. Bueno, entonces para tenerlo en cuenta. Y lo otro es los cambios que ocurrirían a nivel mamario. Entonces a nivel mamario también hay un crecimiento de la glándula mamaria durante la primera mitad del ciclo menstrual. Hay un aumento del volumen mamario, de la congestión mamaria, hacia la mitad del ciclo menstrual, y durante la fase secretora, durante la fase progestágena, ese tejido mamario se va a edematizar un poquito más, ¿sí? Y va a ser más consistente el seno con ese desarrollo. Entonces, los senos, cuando uno hace examen mamario, uno le recomienda que el autoexamen de seno se haga en los primeros días de la menstruación, que es cuando no hay estímulo hormonal, y entonces los senos son mucho más blanditos, menos turgentes, menos congestivos y más fáciles de evaluar. Entonces yo veo que durante el ciclo menstrual también tengo cambios a nivel de la glándula mamaria.
Es que son mucho menos notorios, pero se presentan. Lo otro es que cuando se consigue el embarazo, esa continuación en los niveles de progesterona que se da gracias a la gestación hace que el desarrollo mamario finalice, o sea, finalmente se complete el desarrollo mamario. Y entonces esa glándula mamaria aumentó en volumen, aumentó en estroma, aumentó su edema, aumentó su celularidad, pero gracias a la acción de progesterona se logró que esos acinos glandulares finalmente llegaran a la producción láctea. Eso ocurre más o menos hacia la semana 25 del embarazo. Pues a la semana 25 de la gestación yo ya tengo secreción láctea y entonces ya puedo decir que el seno maduró completamente. Bueno, pero mientras no tengamos embarazo, pues los estímulos van a ser momentáneos, por eso la turgencia del seno antes de la menstruación desaparece apenas llega la menstruación porque los niveles caen, el seno vuelve y se hace más blando, menos voluminoso, y luego vuelve y empieza a actuar con el nuevo ciclo. ¿Sí? Ok. Vale, pues eso era lo que les quería contar. No sé si tengan alguna pregunta ahorita, dudas con relación a eso. Vale. Fíjense bien el desarrollo del ciclo como tal. Entonces, Doctor, yo tengo una pregunta, perdón. Dime, cuéntame. Ahorita Daniela Peña preguntó algo sobre las 36 horas y 42. No entendí. O sea, era la LH a las 42 y luego los estrógenos. Señor. Miremoslo acá sobre esta gráfica. En la azul tenemos el estrógeno, ¿cierto? Sí. Yo necesito este pico estrogénico para que haya esa alteración, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esos 200 picogramos de nivel de estrógeno para que se libere una mayor cantidad de LH y se me haga el pico de LH. Entonces, este pico ocurre 24-36 horas antes de este pico de LH. Y este pico de LH ocurre 24-36 horas antes de la ovulación. ¿Qué hace este pico de estrógeno? Hace que haya un feedback positivo a nivel hipoficiario y se libere la LH. ¿Qué hace este pico de LH? Hace que a nivel de la granulosa del folículo de Graf, que ese pico de LH a nivel de la granulosa del folículo de Graf, hace que aparezcan sustancias líticas en la superficie del folículo. Entonces, esas sustancias líticas me rompen la corteza ovárica y se produce la ovulación. Entonces, yo necesito 72 horas antes un pico estrogénico, 36 horas antes un pico de LH para la ovulación. Ahora, esos son tiempos calculados. No quiere decir que sea exactamente igual. Pueden ser menos horas, pero sí necesito ambos. Y necesito el pico estrogénico primero para que luego tenga el pico de LH. Bueno, y necesito el pico de LH para la ovulación. Si no tengo alguno de los dos, pues si no tengo el pico estrogénico, no voy a tener el pico de LH. Y si no tengo el pico de LH, no voy a ovular. Entonces se me vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo no ovulo? No menstrua o no puede quedar embarazada. Bueno, no se produce la menstruación. ¿Por qué? Porque al no ovularse, al no ovular, no hay producción de cuerpo lúteo, no hay progesterona. Entonces, esta fase estrogénica se perpetúa y este endometrio continúa creciendo, hasta que finalmente se descama por el volumen que tiene, más no porque tenga una fase isquémica. ¿Sí? Entonces, es importante que se completen los fenómenos en el ciclo para que se produzca la ovulación. Listo. Muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Cuéntame, dime. Lo que pasa es que yo no entiendo bien cómo así el feedback positivo del estrógeno sobre la LH. O sea, ¿por qué los estrógenos generan ese feedback positivo? Eso es lo que no sabemos. Suponemos que hay como un corto
circuito, como una alteración adicional. Porque lo normal es que los niveles elevados de estrógeno me produzcan la secreción de inhibina y me bloqueen el eje. Eso es lo que ocurriría normalmente. De hecho, por ahí está diapositiva como mejor. Como mejor. Sí, yo creo que en esta se ve como mejor. Porque está mejor, un poquito mejor gráfica. De hecho, ay, perdóname, tú me decías que no entiendes por qué se produce eso. Cuando yo voy aumentando los niveles de estrógeno, los niveles de FSH y LH empiezan a disminuir. ¿Cierto? Esa es la acción normal. Porque a medida que tengo más estrógeno, más inhibina voy a tener, más feedback negativo aquí voy a tener, y entonces se me va a bloquear la FSH y la LH. Y por eso es que aquí aumentan hasta la primera semana y a partir de la segunda semana decaen un poco. Pero en el momento en que el estrógeno rompe ese récord de concentración, la hipófisis como que se enloquece o por ese valor que alcanzó, liberó un pico de LH. ¿Sí? Es por ese estímulo de esa cantidad aumentada de estrógenos. Si no se presenta este pico de estrógeno, no lo voy a tener. Entonces, funciona como un feedback positivo, pero solamente para niveles muy altos de estrógeno, porque para niveles un poquito más bajos, pero crecientes, hace lo que esperamos todos, que sea un feedback negativo. ¿Sí? Es la contraindicación que se presenta en el ciclo. Porque uno diría, uy, pero si hay un pico de estrógeno, acá la LH debería estar bloqueada. Sí, es cierto, debería estar bloqueada. Pero con concentraciones muy elevadas de estrógeno, lo que se hace es como no sé, una especie de confusión. Uno lo explicaría sí, como un corto, como una locura que ocurre ahí en ese momento y por eso se libera la LH. Pero es con valores altos de estrógenos. Con valores crecientes no ocurre. Bueno. ¿Aló? Doc, yo tengo otra Vale, pregunta. gracias. Ok, dime. Entonces, ¿la inhibina en qué punto del ciclo actuaría? En cualquiera. Desde que tú tengas niveles altos de estrógenos, la inhibina me favorece. Es que antes no se conocían la inhibina y la secretina. ¿Sí? Antes hablábamos de que el estrógeno y el progestágeno actuaban directamente a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario. Pero hoy en día sabemos que es gracias a esas dos hormonas, pero hacen la misma función. ¿Sí? Entonces, si yo tengo incremento en los niveles de estrogénicos, yo voy a segregar inhibina. Si tengo bajas en las funciones en los niveles estrogénicos, voy a inhibir la inhibina y aumentar la producción de secretina, que van a ir a actuar a nivel de hipotalámico e hipofisiario, ¿sí? Hasta esos niveles altos de estrógeno que dijimos. Bueno, lo que pasa es que entre más grande tengo yo el folículo, menos FSH necesito para estimularla. Pero fíjense que tengo FSH. ¿Sí? No es que la FSH tenga que estimular cada vez más y más y más y más, no. Con niveles bajos de FSH, como mi folículo ya arrancó, ya está en desarrollo, niveles un poquito más bajos de FSH continúan estimulando a ese folículo que ya está activo, ¿sí? Que ya está, por decir algo, sí, activo, que ya inició su carrera para la ovulación. Entonces, pues sí, ese es como el poquito de contradicción que hay ahí, pero es solamente para este pico. Entonces, en general, ¿qué hace el estrógeno? Niveles altos de estrógeno inhiben la secreción de GnRH y FSH, ya sean solitos o por acción de la inhibina, que haría lo mismo, ¿sí? Niveles bajos de estrógeno me favorecen la aparición de FSH y LH solitos o por acción de la secretina. ¿Vale? Sí, señor. Vale. Doc, qué pena. ¿Podrías poner, por favor, la diapositiva de cambios en la primera semana del ciclo, por favor? Un momentico. Yo creo que es esta. Esta.
¿Sí? ¿Está? No, señor, la siguiente. Vale, está. Sí, señor, gracias. Ujú. Los anticonceptivos combinados mantienen niveles sostenidos de hormonales. Entonces, el eje dice que ya tengo niveles crecientes y me bloquea la FSH y la LH. Y entonces ya no habría el estímulo creciente sobre los estrógenos para la producción, para el pico de la LH y no habría ovulación. ¿Sí me entiendes? Porque tú mantienes niveles sostenidos de de la hormona. ¿Sí? Entonces no, se me bloquearía. Pero lo que se ha visto, adicional a eso, adicional al poder, entre comillas, que tendría el anticonceptivo en relación a la no ovulación, lo que se ha visto es que hay una alteración muy importante a nivel del moco cervical. Y entonces parece ser que el mecanismo importante para la anticoncepción en ese tipo de anticonceptivos es los cambios a nivel del moco cervical. Vale. Vale. Entonces, igual que la otra vez, el plan de todo esto es que entendamos qué sucede en todos los momentos del ciclo menstrual. O sea, si yo digo, ¿qué ocurre el día 21? Entonces, el día 21, ¿cómo estará la FSH el día 21? Sin mirar ahí el dibujo. ¿Baja? Baja. Todos tengo dibujo. Vale. Entonces, uno supone que está baja, ¿cierto? Porque ya hubo ovulación, ya no hay estímulo folicular, ya no hay estrógenos aumentados. La FSH debería estar hacia abajo, ¿cierto? Vale. ¿Cómo estaría la progesterona el día 21? Elevada. Alta. Súper alta, ¿cierto? Sí, alta. Alta porque tenemos, ya ovuló, ya hay cuerpo lúteo, ya tengo una secreción importante de progesterona. ¿Cómo estará el estrógeno el día 21? Baja. Disminuido. Disminuido. Menor que en la primera, que en el pico que tuvimos, ¿cierto? Deberá estar con tendencia a la baja. ¿Vale? Doctor, Dime. o sea que así en la segunda mitad del ciclo, la única hormona que se encuentra elevada es la progesterona. Sí, pues básicamente progesterona, hay niveles de estrógeno, ¿no? Sí. El cuerpo siguen habiendo niveles de estrógeno porque se requieren para el sostenimiento del endometrio y esto, pero ya no es el volumen importante. La hormona principal de la segunda mitad es la progesterona. Las demás hormonas actúan en la primera mitad. De hecho, la progesterona en la primera mitad es como nada, ¿no? Entonces, la progesterona es como la principal de la segunda mitad y del embarazo, porque la progesterona se encarga de sostenerme el embarazo. Mientras que el estrógeno es el importante en la primera mitad y en la segunda mitad ya no es protagónico. ¿Mm? Gracias, doctor. Vale. Vale, chicos. Bueno, muchachos, eso era lo que les quería contar. La idea era que no fuera a esta hora, pero bueno. Les cuento ahorita que hable con Bambán y con Hernán, a ver qué pasa con mañana. Y vemos, a ver si nos reunimos mañana a las 12, a la 1 o a las 2 para hablar un poquitico de maniobras de lo porque quiero que empecemos a hacer esto. Ah, ¿hicieron la tarea? ¿Cuál es la gestacional de la paciente que tenía, de la niña que tenía la regla en diciembre? 30.4, doctor. 30.4. ¿A Sí. todos les dio lo mismo? Sí, señor. No sé decirla. Bandidos, no lo hicieron. Vale. A mí me dio 27.3. A mí me dio 27.7. A mí también me dio 27.3. Hagamos una cosa. Van a coger un calendario. Van a buscar el calendario del año pasado en el computador.
Van a pararse así, chum, y van a irse hasta diciembre. ¿Están viendo mi computador, la pantalla todavía? Sí, doc. Sí, señor. Van a parar acá, 24 de diciembre, y van a contar hasta ahí cuántas semanas hay. ¿Listo? Y me van a decir cuántas semanas Sí, y cuántos señor. días. Pero, y van a hacerlo como lo estaban haciendo. Y mañana, antesitos de que revisemos eso, les digo cómo se hace. Bueno, Pues yo lo hice con el calendario, me dio 26 semanas exactas porque fue un martes. listo, súper. Doctor, A todos debería darnos lo mismo, ¿no? Independiente del método que usemos. A todos debería darnos lo mismo. Ahora, hay un problema que tenemos con eso y es el sistema decimal. Pero lo hablamos mañana porque nos demoramos ahorita. No, ya hoy han estado todo el día muy juiciosos. Entonces mañana les cuento.